Feliz sábado, hermanos. Es un placer volvernos a encontrar después de, ya parece una eternidad que no nos veíamos. Y siempre es grato vernos nuevamente. Siempre es grato ver a nuestra familia de aquí de Las Vegas. Y traigo los saludos de los hermanos de allá de Sacramento. Estaban tristes de que no pudieron venir porque tenían ya compromisos en la iglesia, pero vamos a planear otra visita primeramente Dios aquí en este lugar con toda la iglesia. Muy bien, hermanos. Entonces, como ya lo dijo nuestro hermano, el título del estudio para esta noche es Serán 100 ovejas. Y quisiera comenzar con una historia que podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, comenzando en el versículo 1. Como siempre, el Señor Jesús lo podemos encontrar de esta manera, rodeado de gente. Él era una figura muy popular en aquel tiempo. Y como nosotros sabemos al leer las historias, siempre tenía una multitud mixta a su alrededor. No todos estaban ahí para escuchar sus enseñanzas, para apreciar lo que el maestro tenía que compartir, sino también había muchos que querían criticarlo, querían entramparlo en sus palabras, querían hacerle mal a nuestro Señor Jesús. Y en esta ocasión habían estos dos grupos presentes. El primer grupo que encontramos ahí en Lucas 15:1 son los publicanos y los pecadores. Ellos siempre, tenía un magnetismo el Señor Jesús que más bien atraía a estas personas a su alrededor. Y en esta ocasión, como al Señor le gustaba siempre estar rodeado de la naturaleza, rodeado de su creación, Él miró a sus alrededores y comenzó a contar una historia con la cual se podían relacionar muchos de los que estaban ahí congregados. En Lucas 15:1 nosotros leemos, se acercaban a él todos los publicanos y pecadores. Y entonces fue ahí en un valle donde él empezó a contar la historia de un pastor. La Biblia no nos dice que tenía nombre este pastor, pero hoy lo vamos a llamar Liam. El pastor Liam. Él había tenido un día muy trabajoso, porque ¿cuántos de ustedes han cuidado ovejas? ¿Cuántos de ustedes han cuidado tal vez a un perro o animales? No es muy fácil lidiar con un ser que no tiene el mismo nivel de raciocinio que nosotros. Ahora imagínense los pastores de aquel tiempo, con una multitud de ovejas. Y este Liam, él es un hombre muy paciente. Y esas ovejas de repente se le querían escapar, pero él siempre tenía ese cuidado de tenerlas junto a él, de siempre estar que ellas estuvieran siempre dentro de su vista. Y un día, finalmente, después de un día tan laborioso, regresa al redil Liam y empieza a contar. Él ya estaba contento de estar finalmente a la casa, como cualquiera uno de nosotros, después de tener un día de trabajo largo, estamos contentos de finalmente llegar a descansar. Y Liam primero dijo, tengo que contar mis ovejas, asegurarme de que todas llegaron hasta el redil. Y empieza a contarlas una por una, hasta que llega al número 99, sabiendo que tenía 100, y hasta ahí se acabó. ¿Y qué diría Liam? ¿Qué dirías tú, Liam, si de repente cuentas y te está faltando una de tus ovejas? ¿No importa? Al fin tienes 99. ¿Las vas a qué? La va a buscar. Uno podría decir, tenemos 99. Tal vez una de estas ovejas ya se está preñada. De aquí a poco ya tengo tal vez hasta 101, 102. ¿Qué importa que me esté faltando una? Pero Liam es un hombre de un corazón bueno, bondadoso. Él quiere asegurarse de que toda la familia esté completa, que esté sana y salva dentro del redil. Y él, ya cansado, encierra a todas las ovejas en el redil, agarra nuevamente su cayado y se va a buscarla. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí en algún valle en la noche? Hemos tenido que cruzar algún valle, algún bosque de noche. Las ovejas, ellas no tienen un buen sentido de dirección. Muy fácilmente se pierden y quién sabe hasta dónde iba a quedar esta oveja. Y Liam tenía que salir y empezar a buscar, empezar a irse tal vez al valle donde él había pasado, junto a las aguas donde él había apacentado sus ovejas y asegurarse de que tal vez esté ahí esperándole. Hace un año nosotros tuvimos una tormenta bien dura ahí en Moriah Heights. Tanto que un sábado después de la comida, los hermanos que viven lejos, que viven más al centro de la zona,
Tuvieron que salirse corriendo de emergencia, tenían que irse porque se estaban cerrando las carreteras por una gran inundación. De hecho, llegó a morir gente por causa de esas tormentas, ahogadas dentro de sus carros. Fue algo muy serio. Y una noche durante esas tormentas, nosotros tenemos un gato, no tenemos 100 ovejas, pero tenemos un gato. Y muchos de ustedes ya lo conocieron, a Abby. Y él le gusta estar afuera. Y de repente se nos salió mientras no había tormenta, pero ya después que empezaron los vientos, empezó la lluvia, nos empezamos a preocupar porque ya estaba de noche y estaban acelerando los vientos. Y pues yo salí a buscarlo y no fue algo fácil, hermanos, porque yo temía por mi propia vida de entre tantos relámpagos que habían. Pero ahí comencé a entender el amor que tenía este pastor por la oveja, o el cuidado que él tenía por tal vez un corderito que él tuvo desde que era pequeño. Entonces, Jesús cuenta esta historia. Y él sabía que a su alrededor, dentro de esa multitud, había pastores, había gente que vivía de esto. Había gente que no eran pastores, pero habían invertido tal vez en algún rebaño y sabía que se iban a identificar con esa historia. Y después de tanto buscar, Liam finalmente encuentra a su ovejita. ¿Quién sabe cuántos animales hay también ahí que pudieron haberle dañado no solamente a la oveja, sino a él mismo? Y nosotros conocemos el final de la historia. Finalmente encuentra a la oveja. Nos dice aquí, es recompensado su esfuerzo, encuentra la perdida. ¿Y qué haría Liam? ¿Qué harías tú, Liam, en cuanto tú encuentras a la ovejita que se te había perdido? ¿Le pegarías? ¿La regañarías por haberse escapado? Aquí este pastor que está contando, de la cual está contando la historia del Señor Jesús, dice que él no la reprende. No la reprende porque le ha causado tanta molestia, ni tampoco la arrea con un látigo, ni aún intenta conducirla inmediatamente al redil. Hay un proceso, hay una pausa que existe cuando el pastor se encuentra con su oveja perdida. En su gozo, pone la temblorosa criatura sobre sus hombros. Si está mayugada, si está lastimada, la toma en sus brazos, la aprieta contra su pecho para que le dé vida el calor de su corazón. Agradecido porque su búsqueda no ha sido vana, la lleva de vuelta al redil. Ese es el sentimiento que nosotros tenemos cuando nos reencontramos con alguien que estaba perdido por mucho tiempo. Cuando éramos niños, yo me acuerdo que en cierto momento, una persona que vivía con nosotros se llevó a mi hermano según de compras y no le había avisado a mi mamá. Y se tardó por muchas horas. Y ya después mi mamá, pensando que estaba perdido mi hermano, que alguien lo había secuestrado, regresó y nos podemos imaginar el gozo que hubo cuando finalmente se reunió nuevamente mi hermano con mi mamá. Y aquí podemos ver que es el mismo sentir que tiene el pastor con su oveja. No la maltrata, se asegura que esté bien, si está herida, la sana y después la lleva de vuelta al redil. Ahora quisiera hacerles una pregunta, hermanos. ¿Hizo algo la oveja para merecerse que el pastor fuera a buscarla? ¿Hizo algo la oveja para que se mereciera de que el pastor, ya que había llegado a la casa, ya que estaba listo para descansar, cuando se dio cuenta que ella no estaba, tener que volverse a poner los zapatos, volverse a vestir, llevar su cayado e irse a buscarla? ¿Ella hizo algo que mereciera esta búsqueda? Pero así son las cosas, ese es el proceso de las cosas cuando hay amor. Simplemente el hecho de que esta oveja estaba perdida era suficiente para que el pastor saliera a buscarla. Hay una gran enseñanza que el Señor Jesús quería imprimir en las mentes de las personas. Y era esta, dice, Cristo en esta parábola enseña que la salvación no se debe a nuestra búsqueda de Dios, sino a su búsqueda de nosotros. No hay nada que ninguno de nosotros tenga que hacer para poder tener la salvación, porque la salvación ya está ahí. Dios ya vino en nuestra búsqueda. No nos arrepentimos, o por lo menos no deberíamos arrepentirnos, para que Dios nos ame, sino que Él nos revela su amor para que nos arrepintamos. Muchas veces, hermanos, perdemos el orden de las cosas.
¿Cuántos de nosotros no crecimos siendo educados en que si nos portamos bien, estaremos en el favor de nuestros papás? Si nos portamos bien, vamos a recibir premios. Pero con Dios ese no es el orden. Él ya nos dio todo lo que Él podía dar. Él ya demostró su amor y es por eso que Él siempre nos dice, contemplen mi amor, contemplen el sacrificio en la cruz. Vean lo que yo ya hice por ustedes y eso es lo que los debiera mover al arrepentimiento. Eso es lo que los debiera mover a buscarme. Por eso el apóstol Juan, en 1 de Juan 4:19, él finalmente entendió, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él ya nos había amado. Porque Él ya había demostrado su amor hacia nosotros. Es por eso que nosotros le amamos. Nosotros no venimos detrás de Dios amándole, adorándole, alabándole para que Él nos ame, para que Él mire a nuestro lado y nos vea con compasión. Él ya hizo todas esas cosas. Y eso es lo que nos debiera mover amor hacia Él. Regresando a Lucas 15, nosotros ya vimos en el versículo 1 que quién le rodeaba a Jesús en aquel día. ¿Quiénes vinieron a escucharle? Los publicanos y los pecadores. ¿No es así? ¿Y qué nos dice el versículo 2? Inmediatamente después del versículo 1, donde nos dice que los publicanos y pecadores venían y le escuchaban, nos dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y lo decían en una manera acusatoria. Lo decían como si era algo terrible que el Señor Jesús estuviera haciendo en ese momento. Y ese segundo grupo que rodeaba a Jesús en aquel día, de hecho fue la razón por la cual Jesús contó esta historia. Claro, Él quería traer esperanza a los publicanos y los pecadores. Él les quería decir, yo los tengo dentro de mi corazón. Dios los ha escuchado, Dios los ama aún, pero más que nada Él quería hablar a este grupo, a los fariseos y los escribas, y decirles, ellos tienen valor. Estas personas se merecen la atención de Dios. Fue por eso que comenzó a contar la parábola. Palabras de vida del gran maestro nos dice que los judíos enseñaban que antes de que se extendiera el amor de Dios al pecador, debía arrepentirse. ¿Cuántos de nosotros no crecimos con esta idea? Que para que Dios nos ame tenemos que arrepentirnos. A su modo de ver, el arrepentimiento es una obra por la cual los hombres ganan el favor del cielo. Hermanos, si nosotros presentamos esta idea al mundo, muchos estarían de acuerdo. Tal vez muchos dentro de nuestra iglesia estarían de acuerdo en decir, sí, si yo me arrepiento, entraré en el favor del cielo. Si yo me arrepiento y amo a Dios, Él me amará de vuelta. Pero esa era la idea de los judíos en aquel tiempo. Los fariseos habían tenido solo desprecio y condenación para ellos, pero Cristo los saludaba como a hijos de Dios, indudablemente apartados de la casa del Padre. Una de las acusaciones que los fariseos decían es, si Jesús fuera realmente un profeta, si Él realmente supiera, si Él es hijo de Dios, Él sabría quiénes son estas personas y no se juntaría con ellos. Pero ustedes no creen que Jesús conocía la condición pecaminosa de cada uno de esos publicanos. ¿Ustedes creen que Jesús ignoraba los pecados de todos los que le rodeaban? Por honestos que ellos fueran, por honestos que ellos estuvieran siguiendo a Jesús, Él sabía que estaban en pecado. Él no ignoraba la vida pecaminosa de esas personas. Por eso nos dice aquí, Él reconocía que indudablemente sus pecados los apartaban de la casa del Padre. Pero miren lo que dice la siguiente parte. Indudablemente apartados de la casa del Padre, pero no olvidados por el corazón del Padre. Es exactamente esa enseñanza que Jesús quería enseñar en Juan 3 a Nicodemo. A uno de los pocos fariseos, de los pocos judíos que
se sintieron atraídos por el Señor Jesús. Él le quiso enseñar, ahí le reveló el plan de la salvación, le dijo, la salvación es para todo el mundo, para todo aquel que crea en mí, está abierta la salvación. Y después le dice, yo no he venido a hacer ¿qué? Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar. Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así como con la oveja, solo bastó que se perdiera para requerir esa salvación. Solamente bastó de que este mundo estuviera fuera de la ley de Dios, que hubiera desobedecido para que se mereciera la atención suprema de nuestro Creador. Normalmente nosotros no apreciamos las cosas que ya tenemos a nuestro alrededor. Si alguien nos preguntara, ¿cuál es la cosa más valiosa que tú tienes en tu casa? En ningún momento nosotros diríamos, mi cartera o las llaves de mi carro. Pero ¿qué sucede en aquella mañana cuando uno está con prisas y ya se tiene que ir al trabajo y busca las llaves y no las tiene? En ese momento, ¿cuál es el artefacto más preciado de nuestra casa? Son estas llaves. Porque es lo que necesitamos, es exactamente lo que está perdido. Y es eso lo que el Señor Jesús le quería enseñar a Nicodemo. Miren lo que nos dice en este pasaje. Los hombres pueden negar el derecho de su amor, refiriéndose al amor de Dios. Pueden apartarse de él. Pueden aún escoger otro amo. Y sin embargo, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Y él anhela recobrar a los suyos. Aún traicionando a nuestro Señor. Aún escogiendo a otro como nuestro amo. Nosotros podemos tener un hogar feliz, unos amigos muy apreciados, pero aún dentro de esas relaciones más íntimas, nuestro amor tiene un límite, ¿no es así? ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, amo a esta persona tanto, pero si ella o él hace tal o cual cosa, hasta ahí llegó la relación? Tal vez a un amigo, por más cercano que sea, en el momento de que ese amigo nos traicione, en el momento de que ese amigo nos demuestre que no está siendo fiel a nuestra relación, inmediatamente estamos dispuestos a cortarlo. Pero no es así con Dios. Nosotros podemos escoger a otra persona, podemos escoger a otro ídolo como nuestro amo, y aún así Él anhela recobrarnos a su amor. Su misma desgracia, hablando de la desgracia de los pecadores, y el pecado los convertía en mayor grado en el objeto de su compasión. Cuanto más se habían alejado de él, tanto más ferviente era el anhelo y mayor el sacrificio hecho para rescatarles. Entre más lejos esté el pecador, más interés tiene el Señor por esta persona. Es por eso que, con gran asombro, Juan escribe en 1 de Juan 3:1, mirad cuán grande es el amor de Dios. Mirad cuán grande es su amor que nos dio el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nos podemos imaginar a Juan recordando todos los dolores de cabeza que ellos le dieron al Señor Jesús. Nos podemos imaginar cuántas discusiones ellos tuvieron entre sí como discípulos, cuántas peleas, cuántas contiendas, cómo ellos competían entre sí. Y aún él mismo, pensando, yo cuántas veces no me tuvo que llamar la atención a Jesús, porque yo estaba dispuesto a orar para que viniera fuego del cielo y consumiera a estas personas. Pedro mismo, en la noche que el Señor Jesús fue entregado, él le cortó la oreja a alguien. Y a pesar de todas estas cosas que ellos hicieron delante de Jesús, el Señor los aceptaba como sus hijos. Es por eso que Juan decía, mirad cuán grande es ese amor. Y Pablo, en Romanos 8:35 nos dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Si nos pusiéramos en los zapatos de Pablo y pensáramos, ¿qué no hizo Pablo en contra del Señor?
Que Pablo se pusiera a recapacitar en todo lo que él hizo y dijera, yo luché contra Dios. Por mi culpa, mucha gente inocente fue encarcelada, fue matada. Yo perseguía la misma iglesia de Dios. Y cuando yo estaba en camino a Damasco y Dios tuvo la oportunidad de destruirme con su brillo, con su fulgor, en vez de destruirme, me restauró. En vez de vengar la sangre de toda la gente inocente que por mi culpa habían perdido sus vidas, Él decidió llamarme a su misión. Por eso nos deja estas palabras, la pluma inspirada, diciendo, alma desalentada, anímate, aunque hayas obrado impíamente. No pienses que quizá Dios perdonará tus transgresiones y permitirá que vayas a su presencia. Dios ya dio el primer paso. Aunque te habías rebelado contra Él, salió a buscarte. Con el tierno corazón del pastor, dejó las 99 y salió al desierto a buscar la que se había perdido. La idea de los fariseos, la filosofía que ellos tenían en aquel tiempo, era de que Dios y el cielo tenían un gozo, tenían una gran alegría dentro del cielo cuando un pecador era destruido. Por eso es de que Jesús, después de esta parábola, les tuvo que establecer la idea, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de Él. Porque ellos creían que Dios era un justiciero, que en el cielo hay gozo cuando se destruye a un pecador. Pero la pluma inspirada nos dice que la obra de destrucción es una obra extraña para Dios. Nosotros no conocemos a Dios como el destructor. ¿Cómo lo llamamos? Él es el creador. Es la naturaleza de Dios crear universos, crear corazones nuevos, crear nuevas criaturas, no destruirlas. Por eso podemos decir de igual manera como la sierva del Señor, gracias a Dios que Él no ha presentado a nuestra imaginación el cuadro de un pastor que regresa dolorido sin la oveja. Hay muchas parábolas que no tienen un final feliz. Hay muchas parábolas que terminan con una gran advertencia para el pueblo de Dios. Pero Jesús específicamente tuvo ese cuidado de decir, al final del día, el pastor encuentra la oveja. Al final del día, no se quedan solamente 99. Al final del día, vuelven a ser 100 ovejas. Hermanos, al final del día, al final del tiempo, todo el universo entrará en armonía nuevamente. Al final del tiempo, este planeta tan rebelde, tan lleno de odio, tan lleno de muerte, tan lleno de dolor, nuevamente entrará en armonía con la ley del cielo. La pregunta es si nosotros formaremos parte de ese nuevo orden. Si nosotros formaremos parte de esa gran familia que se reunirá nuevamente. La parábola no habla de fracaso, sino de éxito y gozo en la recuperación. Aquí está la garantía divina de que no es descuidada o dejada al desamparo ni aún una de las ovejas descarriadas del aprisco de Dios. Cualquier persona, por pecadora que sea, tal vez esta ha sido nuestra historia. Y hemos llegado hasta aquí porque mantuvimos nuestros ojos en el Señor. Porque tuvimos fe de que esta parábola era verdadera. De que nosotros en algún momento éramos esa oveja perdida. Pero el Señor no nos rechazó, sino que nos dio otra oportunidad de regresar al redil. Y tal vez no fue un camino fácil regresando al redil. Tal vez encontramos muchos obstáculos. Mañana tocaremos otro tema donde hablaremos de ese regreso al redil, de cómo es el proceso de que esta oveja se reincorpore al redil del pastor. Pero mientras quisiera dejarlos con estas preguntas para meditar. ¿Dónde estaban ustedes cuando el pastor las encontró? ¿Dónde estarías tú hoy si el pastor no hubiera tenido ese cuidado en salir a buscarte? Y la última pregunta y la más importante,
¿Es acaso el amor de Cristo el que te mueve a actuar? ¿Reconoces de que Él ya hizo todo por ti y que eso es lo que debería de impulsarte a amarle a Él? Que el Señor nos bendiga, hermanos, y mañana volveremos a estudiar su palabra con la ayuda de Dios. Amén.